Me llamo Iván, y hace unos días encontré algo terrible en el bolso de mi esposa. Una botella de lubricante. La verdad no supe qué hacer, así que solo lo reemplacé en secreto por superpegamento. Después de varios años de matrimonio y estar juntos, encontré esta cosa en el bolso de mi esposa. Era una noche habitual en mi vida. Lo único diferente es que mi cargador decidió morir ese mismo momento. La verdad es que lo necesitaba bastante. El conector de carga llevaba semanas fallando, pero esa noche finalmente dejó de funcionar por completo. Ya había pedido uno nuevo, pedí un reemplazo en Amazon, pero no llegaba hasta el día siguiente y mi teléfono tenía un 12% de batería. Como un dato importante antes de continuar la historia, mi esposa llevaba un par de meses llegando tarde. Sus explicaciones siempre giraban en torno a que estaba ocupada en el trabajo. Nunca la cuestioné porque yo confiaba plenamente en ella. La verdad es que me siento bastante idiota ahora mismo. Era el tipo de esposo que le creía a su esposa cuando decía que iba a hacer algo o que se iba a quedar hasta tarde en el trabajo. No lo pensaba dos veces antes de los cambios graduales en su comportamiento, ya que daba por sentado lo mejor en lugar de considerar posibilidades sombrías. Recuerdo la primera vez que llegó a casa inusualmente tarde. Pasaron unos 3 meses antes de que todo esto sucediera. Llegó más o menos a las 9:30, disculpándose efusivamente y contando que había tenido una reunión de última hora con un cliente que se había extendido demasiado. Le calenté la cena, le pregunté qué tal le había ido y no le di importancia. Ese fue mi primer error, aunque en el momento no lo sabía. Después de eso, las trasnochadas se hicieron más frecuentes. Primero una vez a la semana, luego 2 veces, y finalmente parecía que quedaba hasta tarde en la oficina todos los días. Siempre me dio excusas bastante buenas, la verdad nunca lo vi venir. Decía que tenía que entregar proyectos pronto, los clientes difíciles y reuniones de equipo que no se podían reprogramar. Nunca me cuestioné lo que ella me decía, pero durante este periodo también noté un par de cosas sutiles que en aquel momento descarté. Se volvió aún más protectora con su teléfono. Empezó a ducharse en cuanto llegaba a casa, alegando que se sentía sucia después de largas jornadas de la oficina. Parecía distraída durante nuestras conversaciones, y a menudo revisaba su teléfono mientras yo hablaba con ella. Nuestra intimidad era prácticamente inexistente. Cuando se lo mencioné, le echó la culpa al trabajo y me prometió que las cosas mejorarían una vez que termine sus proyectos. La verdad es que yo le creí porque quería creerle. La alternativa era demasiado dolorosa como para considerarla. Esa noche entró por la puerta bastante tarde, algo que ya había convertido en rutina. Me saludó como siempre y sin mirarme a los ojos, mientras se dirigía directamente a nuestra habitación. Estaba sentado en el sofá cuando de repente oí la puerta del baño cerrarse y abrir la ducha casi de inmediato. Últimamente esto se había convertido en lo normal. Llegó a casa, interactuó mínimamente y directo a la ducha. En aquel entonces supuse que era solo una forma de relajarse de las jornadas largas. El agua corría durante unos 20 o 30 minutos más o menos. Ahora entiendo que estaba borrando pruebas de las actividades que podía imaginar. Con mi teléfono a punto de morir, necesitaba su cargador. Decidí revisar su bolso. Siempre nos habíamos sentido cómodos usando las cosas del otro, así que no vi un problema. Su cargador era el mismo modelo que el mío, y pensé que podía prestármelo por la noche. Me acerqué a su bolso, lo abrí, y empecé a revisar sus cosas. Sus objetos de trabajo habituales estaban allí, y entonces mi mano tocó algo inesperado. Un frasco. Un frasco que no tomé mucha importancia hasta que leí el nombre. Y la verdad me sorprendió bastante. Al lado de este también había una pastilla de emergencia. No eran artículos que simplemente alguien tuviera por ahí. Me quedé allí, en nuestra habitación, con estos objetos en la mano, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Pensé en posibles explicaciones, pero ninguna tenía sentido en el contexto del matrimonio fiel que supuestamente llevábamos. Decidí dejarlo todo en la maleta y retrocedí. Regresé a la sala y dejé que mi mente divagara un poco. Las implicaciones de lo que había encontrado eran asombrosas. Mi esposa no solo trabajaba hasta tarde, estaba saliendo con alguien más. Alguien que necesitaba eso, al parecer. Alguien con quien tenía suficiente intimidad como para necesitar pastillas del día después. La traición fue como un golpe en el pecho. Intenté pensar en explicaciones inocentes. ¿Serían restos de alguna broma de oficina o de un seminario de educación para la salud? Pero incluso mientras buscaba estas explicaciones alternativas, sabían que eran fantasías desesperadas de mi mente tratando de buscar una explicación que simplemente ya teníamos. No necesitaba más. Cuando mi esposa por fin salió de bañarse y se reunió conmigo más tarde, le pregunté cómo fue su día. Mientras hablaba, me era difícil creer lo que decía. Traté de mantener la compostura lo más que pude. Me mencionaba reuniones y plazos, pero sus respuestas sonaban demasiado ensayadas como para ser verdad.
Cuando le hice preguntas adicionales, pareció incómoda y cambió el tema rápidamente. Me contó sobre una presentación que estaba preparando para un cliente difícil, pero cuando le pedí detalles sobre el sector del cliente o la naturaleza del proyecto, sus respuestas se volvieron cada vez más genéricas. Mencionó que se quedó hasta tarde para colaborar con un colega en la estrategia, pero no pudo dar detalles específicos sobre lo que discutieron o lo que habían decidido esa noche. Me sorprendí observando su rostro mientras hablaba, buscando indicios de engaño. Su mirada evitaba la mía, jugueteaba con su celular constantemente, lo revisaba incluso mientras hablábamos. Cada pocos minutos sonaba con una notificación y ella lo miraba con una expresión que no pude descifrar ese momento. Pasamos la noche juntos, pero yo no prestaba atención a nada. Mi mente volvía una y otra vez a lo que había descubierto. El frasco, las pastillas, todo rondaba en mi cabeza. ¿Con quién lo había usado? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Era alguien de su oficina o alguien que había conocido en otro sitio? La pastilla del día siguiente era igual de inquietante. Significaba que al menos nos estaba protegiendo, o eso es lo que asumí, asumiendo riesgos de afectar nuestra salud general como pareja. Significaba que estaba tomando decisiones conscientes para traicionar nuestros votos matrimoniales, mientras que fingía que todo en la casa iba como siempre. Alrededor de las 11, dijo que ya estaba cansada y se fue a la cama. Me dio un beso en la frente antes de irse de la sala, un gesto que me pareció vacío y bastante falso. La escuché moverse por nuestra habitación, siguiendo su rutina nocturna habitual, y me pregunté cómo puede actuar con tanta normalidad cuando vivía una mentira así. Esa noche, mientras ella estaba durmiendo, volví a revisar su bolso. Necesitaba confirmar lo que había visto. Al examinar de nuevo, me di cuenta de que la pastilla había sido abierta esa noche. Eso confirmó mis temores. Mi esposa me engañaba. El paquete contenía 2 pastillas, pero faltaba una. Ese espacio vacío que le correspondía a otra pastilla me hacía saber que esto era una traición, reciente y activa, que ocurrió justo delante de mis narices. Sentado ahí, en nuestra habitación, con la evidencia de la infidelidad de mi esposa en la mano, sentí que algo fundamental se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, aunque sin duda estaba bastante mal por esto, algo más profundo que eso. Mi fe en la persona que yo había elegido para permanecer mi vida con ella. Mi creencia en los cimientos de lo que teníamos. Mi confianza en mi propia capacidad de interpretar a las personas más cercanas a mí. La traición iba más allá del simple engaño físico. Me había estado mintiendo en la cara durante meses y quizás hasta más. Todas las noches, cuando llegaba tarde a casa con historias del trabajo, me miraba a los ojos y me mentía. Cada vez que me preocupaba porque trabajaba demasiado o me ofrecía llevarla a casa desde la oficina, se reía en silencio de mi ingenuidad. Se me ocurrió una idea. Si estaba usando ese lubricante con otra persona, había una forma de saberlo con certeza. Llené la botella de lubricante y la vacié en el garaje. La vacié por completo y la rellené con pegamento. Luego volví y guardé en su bolso las cosas exactamente como lo vi. El proceso de cambiar el contenido me pareció surrealista. Fui bastante cuidadoso con esto, ya que no quería que se diera cuenta. El superpegamento tenía una consistencia ligeramente distinta a la del lubricante, pero no lo suficiente como para notarlo. Definitivamente, si lo estaba usando con alguien y fue tan desprevenida, no iba a notar la mínima diferencia. Mientras trabajaba, una parte de mi mente me gritaba que eso estaba mal, que debía confrontarla o simplemente solicitar el divorcio basándome en lo que ya había descubierto. Pero otra parte de mí simplemente se sentía traicionada y humillada. Quería pruebas irrefutables de lo que estaba haciendo. Quería que la atraparan de una manera que no dejara lugar a la negación, ni a las explicaciones que pudiera darme. Luego esperé. Los días siguientes se volvieron algo metódicos. Transcurrieron como siempre. Mi esposa fue a trabajar, volvió a casa a horas razonables y mantuvimos nuestras rutinas habituales. Me fijaba en cada detalle de lo que hacía, solo para darme cuenta de si no se había dado cuenta de lo que yo ya sabía. Durante ese tiempo de espera, me encontré analizando todo lo que hacía. Cuando me dio un beso de despedida por la mañana, me pregunté si estaría pensando en ese otro hombre. Cuando me contaba sobre su día en el trabajo, intentaba identificar qué partes eran ciertas y cuáles eran inventadas para ocultar sus huellas. También empecé a prestar atención a sus hábitos telefónicos. Recibía mensajes de texto a deshoras, a menudo tarde por la noche o temprano por la mañana. Cuando llegaban estos mensajes, los revisaba de inmediato, pero nunca me daba información sobre quién la contactaba ni por qué. El desgaste psicológico de esperar y observar era enorme. Sentía que llevaba una doble vida, fingiendo ser un esposo normal, mientras trataba de descubrir la traición de mi esposa. Cada conversación parecía forzada y artificial. Cada comida compartida tenía un amargo sabor a engaño. Empecé a tener problemas para dormir. Me desvelaba y preguntaba por qué, cuánto tiempo llevaba así.
¿Qué tal si me había engañado durante nuestro aniversario? O quizás durante nuestros días especiales. Cuando nos fuimos de vacaciones a principios de año tal vez. Cuando me dijo que me amaba la semana pasada. Bueno, el resultado de mi acción llegó un viernes por la noche, cuando mi esposa se quedó fuera tan tarde que tuve que llamarla. Sin ocultarse más, dijo que estaba en el hospital. No le pregunté por qué por teléfono, simplemente fui en coche. La llamada fue breve y críptica, su voz sonaba tensa y distinta a lo habitual. Me dio un nombre del hospital y el número de habitación, pero no me explicó por qué estaba allí. El tono de su voz sugería que no era un problema menor, era algo grave. Además, parecía conmocionada y posteriormente dolorida. El viaje se sintió extraño. Una parte de mí estaba preocupada por su bienestar, pero otra parte sabía que probablemente tenía que ver con lo que yo había hecho. Aparqué en el hospital y me dirigí a urgencias. Esa noche, el hospital estaba lleno de gente como siempre, atendiendo diversas emergencias médicas. Le di a la recepcionista el nombre de mi esposa y le expliqué que yo era su esposo. Tras comprobar mi identificación, me dijo que mi esposa estaba en una habitación de urgencias. Caminando por los pasillos del hospital, me sentí una mezcla bastante rara. Era ansiedad y satisfacción, un poco sombrío diría yo. Si mis sospechas eran ciertas y esto estaba relacionado con lo que yo había hecho, entonces finalmente tengo pruebas irrefutables de lo que había hecho. Pero también me di cuenta de que podía haber causado un daño grave a otra persona, independientemente de lo que ella me hizo. Después de hablar con el personal, me llevaron a su habitación. Cuando la vi allí, tendida, rodeada de equipo médico y unas 4 líneas, supe exactamente que no eran delirios. Yo tenía razón. Lo que sospechaba era verdad. La miré a los ojos y le hablé despacio y delicadamente le dije: «Asquerosa infiel». Verla en esa cama de hospital fue impactante. Se veía pálida e incómoda, rodeada de un equipo médico que sugería que estaba recibiendo tratamiento por algo grave. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi de inmediato el reconocimiento y culpa en su expresión. Ella sabía exactamente por qué estaba allí y que yo lo había llevado a esta situación. No había confusión ni sorpresa, solo la mirada de alguien que había sido atrapado y sabía que el juego había terminado. Ella sabía lo que yo sabía. No sé cómo, pero de alguna manera se dio cuenta de que yo era el responsable de que ella estuviera allí. No empecé explicaciones ni esperé justificación alguna. Simplemente salí de ahí y conduje a casa. El enfrentamiento había durado al menos 2 minutos, pero sabía que era el fin de todo lo que habíamos construido. El viaje fue un torbellino de emociones, alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. Sin embargo, no tenía ninguna culpa por lo posible ni la gravedad del asunto. Toda la situación parecía surrealista, como si estuviera viendo a otra persona, como si su vida se estuviera derrumbando frente a mis ojos y no fuera la mía. Pero sí era la mía. Mientras conducía, me di cuenta de que usar pegamento instantáneo en lugar de lubricante era más grave de lo que había pensado. Lo que hice podría causar complicaciones graves y el hecho de que estuviera hospitalizada significaba que le había causado daño real. Las implicaciones médicas fueron bastante grandes. El superpegamento se adhiere bastante rápido con la humedad y puede causar una que otra quemadura bastante grave. También puede haber riesgo de infección o también puede haber intoxicación. La verdad, separar las superficies adheridas me imagino que es un problema bastante grave para los médicos, pero ese ya era el problema del personal de urgencias. Comprendí que mis acciones, si bien revelaban la verdad sobre lo que me había hecho, no justificaban causarle una lesión permanente. Sabía que el matrimonio había terminado, no había recuperación de esta situación. Ella me había sido infiel y yo había reaccionado de una manera que jamás vio venir. Al llegar a casa no encontraba la palabra adecuada para describir cómo me siento. La vida, la que habíamos construido, todo se había ido al carajo. Y la verdad, bueno, las fotos y momentos felices justo ahora parecían evidencia de un pasado ingenuo, recordatorios de lo equivocado que había estado con la persona con la que me había casado. El divorcio fue complicado, como era de esperarse. Solo nos comunicábamos a través de abogados una vez que dieron de alta del hospital a mi esposa. O bueno, ex esposa ahora. El proceso legal comenzó pocas semanas después del incidente. Su abogado obviamente alegó que yo había sido irracional y además era una muestra de agresión. El proceso legal se complicó por la naturaleza inusual de lo ocurrido. Su abogado argumentó que le había causado daño físico deliberadamente. Mi abogado refutó la demanda con pruebas de adulterio y argumentó que mis acciones fueron una broma, pero que al no saber que mi esposa me engañaba, nunca esperábamos este resultado. Como ambos trabajábamos y ganábamos bien, nuestros bienes se dividieron equitativamente. No tuvimos hijos, lo que simplificó considerablemente el proceso legal. Las disputas por la custodia de los hijos suelen ser algo que los divorcios llevan bastante tiempo.
La casa se vendió y las ganancias se dividieron en partes iguales. Nuestras cuentas de jubilación, inversiones y otros bienes también se dividieron por la mitad, según los procedimientos estándares del divorcio. Teníamos un muy buen patrimonio ahora que lo pienso bien, incluyendo ahorros, cuentas de inversión y el capital de nuestra vivienda. El proceso legal completo tardó varios meses. Durante este tiempo mantuvimos una convivencia separada y no tuvimos contacto directo. Y bueno, esta es la historia de cómo pasé de soltero a casado por un cargador roto. Y el descubrir que años de matrimonio se habían ido al carajo, la confianza que había tenido años después en construir, se destruyó en un instante y no hubo forma de repararla. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que podía haber tenido mejores maneras de manejar la situación. La experiencia me enseñó varias lecciones difíciles sobre la naturaleza humana y las relaciones. La traición saca lo peor de una persona, incluyéndome a mí. Demostró que alguien puede tomar decisiones terribles cuando está herido y enojado. También entendí y aprendí de la vergüenza, incluso cuando parece justificada. Puede crear más problemas de los que resuelve. Ahora estoy construyendo mi vida, tratando de aprender a confiar nuevamente. Toda la experiencia cambió mi perspectiva de las relaciones por completo. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche mi cargador no se hubiera roto y, quién sabe, no hubiera descubierto su infidelidad. ¿Seguiríamos casados sin saber lo que realmente estaba pasando? ¿Habría terminado la aventura y vuelto a comportarse normal? Esa pregunta nunca va a tener una respuesta clara. Y está bien, el daño del engaño va más allá de la relación inmediata. Afecta tu capacidad de confiar en los demás. Mi matrimonio terminó, pero la vida continúa. Estoy trabajando en construir algo mejor. Así que, bueno, casi termino en la cárcel por este chistecito. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.